en esta mañana, diciéndole que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios inmensamente amoroso. Es un Dios inmensamente misericordioso. Y en ese amor, en esa misericordia, Él, Dios, hermano, nos permitió tener un compañero, que es el Espíritu Santo, que es tu compañero y mi compañero. Y que si nosotros logramos, hermano, activar nuestros oídos espirituales, activar, hermano, la parte espiritual de nuestras vidas, vamos a poder discernir cuando el Espíritu Santo quiere que hagamos algo o cuando quiere que no hagamos nada, porque Él fue enviado para eso. Pero aparte del Espíritu Santo, Dios también nos dejó un libro maravilloso, que yo veo que la mayoría tiene. Y si usted no tiene, hermano, consígase uno, porque es el manual de vida. Es el manual en donde cada día le conocemos más a Dios. Cada día conocemos más la promesa de Dios. Y también, hermano, en este libro encontramos todo lo que es necesario para poder enfrentar las situaciones que a veces tenemos en la vida. Yo tengo acá unos pedidos de oración que, dicho sea, la hermana ya anunció a la iglesia que ahí hay una cajita donde usted va a encontrar unos papeles, dice pedido de oración. Entonces, cuando usted llega y tiene un pedido de oración, anote, entréguele a la coordinadora, al coordinador, y luego vamos a estar orando como lo vamos a hacer en esta mañana. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque justamente en la Biblia encontramos eso. Dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay angustia, tribulación, todos esos problemas, hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que orar. Y vamos a orar en esta mañana, porque hay hermanos que necesitan de la oración de la iglesia. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite. La oración de fe salvará, dice, y Dios perdonará y el enfermo será sanado. Eso dice la Biblia. Por eso a veces nos vamos, hermano, y ungimos con aceite a la persona que así lo pide, porque usted tiene que pedir a los ancianos de la iglesia, al pastor, a los diáconos, a los líderes inmediatos de la iglesia. Entonces, en esta mañana queremos orar por la vida de María Ramona de Vera. Está con neumonía, está internada, está en IPS. Vamos a orar por... ¿Saben quién es? Es la esposa de nuestro hermano Julio. Está con un pronóstico reservado por el momento. Por la vida de Luz María, está internada, tiene cáncer de útero. Y a veces cuando escuchamos cáncer nos asustamos, pero para Dios el cáncer y la gripe y el dolor de dedo es la misma cosa. Para Dios no es nada, Dios lo puede hacer. Y también a favor de nuestro hermano Gregorio, por su hogar, por su familia. Si usted siente orar conmigo, hermano, póngase de pie por última vez, vamos a orar. Vamos a orar. Y luego vamos a ir a la palabra. Vamos a hacer uso de la herramienta que el Señor nos dejó en su palabra. Cierra tus ojos, levanta tu mano en alto, vamos a orar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracia sobre gracia, porque nos has dado el privilegio de conocerte a ti, de conocer a tu Hijo Jesucristo y de tener a la compañía, el sello, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y aún, Señor, del privilegio tremendo, Señor, de poder contar con este libro maravilloso que es tu palabra, en la cual también encontramos, Señor, qué hacer, cómo actuar cuando vienen las dificultades y los problemas. Y, Señor, encontramos que cuando vengan, Señor, aquellas situaciones, es necesario orar. Y en esta mañana y en esta hora estamos orando, estamos clamando a ti en el nombre de Jesús. Primeramente por la vida de nuestro hermano Gregorio, tu siervo. Señor, este varón que tú has llamado, que tú has apartado. Señor, a quien le has dado dones, talentos. Señor, gracia, ministerio. Pero, Señor, Él está pidiendo por su hogar, por su familia. Señor, oramos a favor de Él. Acompáñalo.
Señor, que todo plan de las tinieblas, Señor, sea deshecho sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Y que, Señor, tu voluntad perfecta, tu gracia perfecta, lo que tú has establecido, Señor, en la eternidad, se cumpla sobre él. Entre tanto que él está esperando, Señor, fortalécelo, anímalo, renuévalo. Y, Señor, llévalo a tu presencia. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y que en tu presencia, Señor, él se pueda refugiar. Y que desde ese lugar él pueda pelear la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús. Que, Señor, en el transcurso de las horas de este día, él pueda ver tu mano de poder, de misericordia, de amor, de solución sobre su hogar, sobre su familia, aún sobre su propia vida. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Luz María, la esposa de nuestro hermano Julio, que está internada, que tiene neumonía. Señor, tu palabra dice que no hay enfermedad, que no hay virus, Señor, que no hay nada, que no hay bacteria, Señor, que se oponga a tu poder, a tu voluntad, a tu gracia. Oramos por la vida de esta mujer. Señor, por favor, ten misericordia y levántala. Que toda neumonía retroceda, que toda infección en los pulmones retroceda. Señor, que todo lo que está afectando su cuerpo, Señor, retroceda, se sane y vuelva a casa. Mas, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero, Señor, oramos. También fortalece a nuestro hermano Julio. Dale confianza, aumenta la fe. Y, Señor, acompáñalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También, Señor, oramos por la vida de María Ramona. Señor, tú conoces esta situación. Señor, por favor, levántala. Levántala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y toda enfermedad que se hace llamar cáncer, Señor, en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad. Señor, todo virus, toda bacteria, toda complicación, en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, 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 en el nombre de Jesús. Aún sobre cada hermano y hermana que está con algún dolor, con alguna molestia en esta mañana, toca su cuerpo, toca su cuerpo. Y sana, Señor, a tu pueblo, sana a tu iglesia. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Decía yo, hermanos, para dar inicio al culto, a la predicación, que nuestro Dios es un Dios tan misericordioso, tan amoroso, tan completo, que en su palabra, hermano, dejó todo para que nosotros podamos vivir una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de confianza, una vida, hermano, de éxito, de logro, de conquista. Eso no quiere decir, hermano, que no vamos a tener problemas y dificultades, porque también la Biblia establece que vamos a tener, pero que con el Señor vamos a salir victoriosos y vencedores. Eso dice la palabra. Y la palabra, hermano, es tan completa que también nos cuenta historias y realidades que pasaron, hermanos, que estuvieron antes que nosotros llamados en el camino del Señor. La Biblia nos cuenta, hermano, de testimonio, de situaciones por lo cual pasaron, hermanos nuestros, y que nos tiene que ayudar hoy a que nosotros podamos también, hermanos, manejar esas informaciones y también poder salir de esas situaciones, si así fuere que pase con nosotros. Y quiero hablar en esta mañana de uno de los grandes profetas que Dios levantó, a quien Dios le dijo desde antes de la fundación del mundo: yo ya te escogí. Del vientre de tu madre yo ya te aparté. Y ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Y que él al principio se opuso, pero Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Y este profeta se llama Jeremías. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, el capítulo 1.
Y quiero hacer un poco de historia, hermano, para que usted se pueda ubicar. Y yo quiero que preste mucha atención porque en esta mañana Dios, hermano, te va a confirmar algo en tu corazón. Dios te va a confirmar algo en tu corazón porque Dios va a hacer algo con la iglesia Cordero y León. Dice el capítulo 1 del libro de Jeremías, el versículo 1 voy a leer a modo de introducción. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. ¿Quién era Jeremías? La Biblia dice que era hijo de Hilcías. ¿Quién era Hilcías? No sé cuántos se acuerdan, hermano, de la historia cuando Nehemías y Esdras fueron comisionados para ir a reedificar los muros que estaban todos caídos. El templo estaba abandonado. ¿Se acuerdan? Y que Nehemías era copero del rey. El rey le dio la autorización, le dio, hermano, los recursos económicos y le dijo: ve y vuelve a reedificar el templo de tu Dios. Se va Nehemías y se va acompañado de Esdras. Conocemos la historia. Ellos se fueron a trabajar, había oposición. Dice que con una mano trabajaba y con otra mano tenían la espada, porque eran tiempos peligrosos. Pero después pasa la historia y van subiendo diferentes reyes, y entre ellos, después de muchos reyes perversos que estuvieron al frente del pueblo de Dios, Judá e Israel, sube un rey llamado Josías. ¿Saben cuántos años tenía Josías cuando subió como rey? 8 años. 8 años tenía. Y él fue rey sobre el pueblo de Dios. Y en el tiempo de Josías, Hilcías, que era el papá de Jeremías, era uno de los sacerdotes que fueron, hermanos, llevados para poder limpiar y restaurar el templo que estaba abandonado. Y a veces yo me hago la pregunta: ¿cómo puede ser que uno abandone al Dios Todopoderoso y se olvide de todo lo que Él hizo? Y esto pasó con el pueblo de Israel. Y muchas veces pasa con nosotros también. Que tantas cosas Dios hizo por nosotros, que llega un momento en que parece que nos olvidamos de todo aquello y dejamos todo, abandonamos todo. El templo estaba abandonado. Hilcías era uno de los sacerdotes que, limpiando el templo, dice que encontró un rollo escondido entre las cosas. Y era la ley de Jehová. Cuando Josías se enteró, dice que rasgó su ropa y se leyó aquel libro a todo el pueblo. Y lloraron un día, dice, en la presencia de Dios, al escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando Dios habla, no hay nadie que aguante la palabra de Dios. Cuando Dios te habla, hermano, te hace llorar. Cuando Dios te habla, hermano, te conmueve. Y, hermano, conmueve tu espíritu y tomamos la decisión de volver a Dios, como lo tomó este pueblo. A modo de introducción, este era Jeremías, el hijo de Hilcías. Pero, hermano, sucede lo siguiente. Ya vamos a entrar en la palabra. Que Josías, cuando tenía 16 años, después de 8 años, Josías se encuentra el rollo y su papá y su abuelo hicieron desastre. Adoraron a dioses paganos, incienciaron, dice, a dioses del mundo, y aún dice que ofrecieron sacrificio humano a aquellos dioses. Ese era el pueblo de Dios. Y a veces nosotros tenemos el pueblo de Dios, que nunca falla, ¿no? El pueblo de Dios falla, pero Dios en su misericordia vuelve a levantar a su pueblo. Así como fallamos y Dios nos vuelve a levantar. Dice que las mujeres de Israel llevaban a sus hijos y lo ofrecían a Moloch. En el fuego lo tiraban. Eso era sacrificio humano. Viene Josías y restaura todo. La adoración a Dios, manda sacar todas las estatuas de Acera y de otros dioses. Y el pueblo vuelve a caminar bajo la dirección de Dios. ¿Cuánto tiempo duró eso? 35 años.
Porque Josías gobernó 31 años. Después de que murió Josías, y seguramente subió otro rey, el pueblo se volvió a olvidar ¿de quién? De Dios. Fue momentáneo. Duró 35 años nomás a caminar rectamente. Y ese era el pueblo de Dios. Entonces Dios llama ¿a quién? A Jeremías, para amonestar a su pueblo, que se volvió a olvidar de su Dios. Y aparece Jeremías, a quien Dios le dice, y quiero, hermano, forzar un poco la palabra, si ustedes me permiten. Gracias a Dios, hermano, no voy a teólogo fuera de él. Si no, me iba a meter en problemas. Pero quiero forzar un poco la palabra para abrir el entendimiento. Dice la palabra: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Estoy en el versículo 5. Te di por profeta de las naciones. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Que antes de que él exista, Dios ya le eligió. Dios ya le eligió. Y a mí me hace volar, hermano, esto la mente. Porque resulta ser que en el Nuevo Testamento, Rigoberto, podemos leer Efesios 1, 5. A mí me hace volar, hermano, esta revelación que Dios le dice a Jeremías. Que Dios le dice: antes de que vos existas, yo ya te elegí. Antes de que vos, tu papá y mamá decidan que vos vengas al mundo, yo ya te aparté. Y ya te di por profeta. Podemos leer lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Vuelvan a meditar en su casa. Predestinado. La Biblia habla de la predestinación. ¿Qué quiere decir eso? Predestino. Tu destino ya fue planificado. Eso quiere decir predestinación. Y acá el apóstol dice: ya fuimos predestinados para ser hijos suyos, dice el versículo 5. O sea que Dios ya te eligió a ti y a mí, hermano, para que hoy estemos en su presencia. Y seamos los hermanos menores del Señor Jesucristo. Porque si vuelven a leer Efesios van a encontrar que Él es nuestro hermano mayor, pero también es nuestro Señor y también es nuestro Rey. Pero hermano, la predestinación está establecido en la Biblia. Dios ya eligió a los que van a ser hijos suyos. Pero como cañones de vida, hermano, porque si no vamos a decir: bueno, a este no le voy a predicar porque cuando somos Dios no nos dio ese privilegio a nosotros de saber quién sí y quién no. Él lo sabe. Por eso nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, porque no sabemos quién Dios eligió y quién Dios no. Pero la predestinación habla de un destino establecido ya en la voluntad de Dios. Romanos 8:29. Otro para de ver, no en pie. No sé si a usted no le hace volar esto la mente, lo que Dios le dice a Jeremías y lo que te dice a ti y a mí también en esta mañana. Romanos 8:29, ¿qué dice? ¿Lo encontraron? ¿Río? 8:29. Porque a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. A lo que antes, ¿qué dice? Conoció. ¿Cuándo nos conoció Dios?
Antes papá y mamá decidan que él ya te conoció. Y después que dice, a los que antes conoció, también los predestinó. también los predestinó, los apartó. Tu presencia en esta mañana, hermano, no es casualidad, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y si vos agarrás esta palabra, hermano, tenés que, hermano, saltar, bailar, danzar, porque Dios te eligió entre miles y millones de personas. Él te eligió para que seas su hijo, su hija. Qué tremendo privilegio. Y a veces se nos escapa. Eso Dios le dice a Jeremías. Vas a hacer mi voluntad, no vaya a decir nada porque yo ya te elegí. Hermano, ella es como de mañana de Yara, porque Él ya te eligió, hermano. No hay vuelta que dar. Ya sabe, hermano, que vas a hacer lo que Él estableció para tu vida. Entonces, hermano, Jeremías primero dijo, no, yo soy un niño, yo no sé hablar, yo ya te elegí. Yo ya te aparté. Y yo ya te di un ministerio, profeta. Dios ya te dio un ministerio, hermano, no sé cuál es tu ministerio, pero Dios ya dio ese ministerio. Y tarde o temprano se va a cumplir ese ministerio en tu vida. Para mí, mejor que sea rápido, hermano. Así tengo un pastor, un profeta, un maestro, un predicador, un evangelista a mi lado. Amén. Yo estoy esperando que usted decirle, Señor, heme aquí. Ya no hay vuelta que dar. Si antes de la fundación del mundo Él ya te eligió. Esta palabra también es para nosotros porque figura en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Pero entramos en la predicación en esta mañana. ¿Cuántos ya se cansaron? No se cansen todavía. Amén. Hoy es domingo, el asado en Babe Calle, hermano, ya adelante, hermano, voy a vender algo y pues ya no hay ni que cocinar. Amén. Pasamos al capítulo 1 de Jeremías. El versículo 11. Y entramos en el mensaje de esta mañana. Yo quiero que preste atención. 15 minutos, 20 minutos, hermano. Pero llévese, arrebate, hermano, la bendición de esta mañana. Versículo 11. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 11. En adelante. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, la cual la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Jehová vino a mí, dijo Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. 16 y terminamos. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Amén y amén. Amén. El Espíritu Santo nos ayude, hermano, a interpretar la palabra. Dice que viene una visión. No dice realmente una visión, pero vino una palabra de Jehová a Jeremías, el hombre que ya fue elegido por Dios, así como usted y yo ya fuimos apartados por Dios. Y le dice Dios específicamente, Jeremías, ¿qué ves? Porque si ustedes leen, hermano, dice tú. A Jeremías era la pregunta, con Jeremías era la cuestión.
No le dice, ¿qué ve la congregación? ¿Qué ve el pastor? ¿Qué ve el músico? No, tú, ¿qué ves? Primera cosa que tengo que decir, hermano, Dios tiene un trato congregacional, pero también tiene un trato personal. Dios habla a la iglesia, pero también te va a hablar a ti personalmente, porque contigo es el trato. Contigo, en un momento dado Dios te va a hablar a ti, a través del pastor, a través de la adoración, no importa. Pero cuando habla a nivel congregacional, también en un momento dado te va a hablar a ti personalmente, porque es contigo el trato. Y le dice a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías le dice, veo una vara de almendro. Dios le dice, bien has visto. El almendro, la planta de almendro, según algunos historiadores, y Facebook y Google también, dice que es una planta muy común en Asia, en la parte de Jerusalén y todo alrededor. Ver una planta de almendro es como ver una planta de mango. Acá nosotros tenemos mango por todos lados. Y no es una planta wow, llamativa, una planta rara, sino que todo el mundo lo ve y todo el mundo lo tiene. Así mismo dice que es la planta de almendro. O sea que Dios no le muestra a Jeremías algo extraordinario de otro planeta. Le muestra algo que él veía todos los días. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios, muchas veces la gente cree que Dios sí solamente habla de sobrenaturalmente y extraordinario. No, Dios también te va a hablar, hermano, a través de las cosas sencillas de la vida. Dios te va a hablar también a través de tu experiencia personal, diaria, con tu familia, en tu trabajo, en el súper. Dios, hermano, habla como Él quiere hablar. Y a veces nosotros esperamos que Dios, wow, se caiga el árbol y debajo del árbol se encuentra una Biblia y dentro de la Biblia una hoja no, esperamos muchas veces algo extraordinario, pero Dios, hermano, habla también en las cosas sencillas. Y le dice a Jeremías, ¿qué ves? Veo una vara de almendro. No ve algo extraordinario, ve algo cotidiano, algo normal, algo que todo el mundo veía. Y Dios le dice, bien has visto. Dios le dice, estás viendo lo que yo quiero que veas. Uno de los mayores problemas que tienen los cristianos es que no vemos lo que Dios quiere que veamos. Dios pone delante de nosotros su voluntad. Dios pone delante de nosotros su bendición. Y a veces nosotros no vemos lo que Dios quiere que veamos. Aquellas cosas sencillas en donde también Dios trae bendición sobre nuestra vida. Y a veces creemos que solamente Dios se mueve en lo sobrenatural, en lo llamativo, en lo que no es normal, diario, cotidiano. Pero hermanos, esto es parte del mensaje, porque en realidad el mensaje es otra cosa. Pero a modo de aprender, hermano, primera cosa, Dios va a tratar contigo personalmente. Porque le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? No le dice, ¿qué ve Jeremías a la congregación? ¿O qué ve mi pueblo? No, tú, ¿qué estás viendo? Jeremías, sinceramente le dice, yo estoy viendo una vara de almendro. Y Dios le dice, bien ha visto, porque es lo que yo quería que veas. Hermano, tenemos que empezar a ver lo que Dios quiere que veamos, lo que Él pone delante de nosotros, lo que Él va a hacer con nosotros. Y Dios le dice, bien has visto, porque he aquí que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Viene la revelación del significado de lo que estaba viendo Jeremías. Hermanos queridos,
Si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que empezar a tener en cuenta, es que este Dios al que nosotros servimos es un Dios que tiene poder, autoridad, dominio y es soberano. Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero muchas veces recibimos promesa de parte de Dios a través de algún siervo, de algún profeta, mal llamado profeta, ministro, pastor, hermano, hermana, palabra. Recibimos y a veces pasan los años y pasan los años y pasan los años y no se cumple lo que estamos esperando como promesa de parte de Dios. ¿A cuánto le ha sucedido esto, no? Que Dios te dijo, tu hijo, sí, tu hijo va a ser un ministro, él come calle, él es drogado y pasan los años y vos no ves. O tu mamá, o tu tío, o tu hermano, o algo. Y empezamos nosotros a desesperarnos e inclusive empezamos a cuestionar por qué Dios tarda tanto en cumplir lo que me habló, o lo que me prometió, o lo que me dijo a través de su palabra. A muchos le ha sucedido y muchos han dejado de orar y muchos han decaído en su fe de creer que Dios habló. Y yo le dije a una hermana esta semana: tranquilízate, mi hermana, porque si Dios habló, se va a cumplir lo que Dios habló. Amén. Y si no se cumple lo que Dios habló, es sencillamente porque no fue Dios el que habló. Así de sencillos. Y si Dios te habló, hermano, tener la seguridad de que se va a cumplir lo que Él te habló. Pero acá viene una palabra y dice: bien ha visto Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y este es el mensaje para la iglesia Cordero y León en esta mañana. Dios dice a la iglesia que Él va a apresurar su palabra, lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, lo que Él estableció para tu vida. Dice que Él mismo va a apresurar para que se cumpla. Amén. Qué buena noticia, hermano. Amén. Yo no sé si para ustedes es buena noticia, para mí es buena noticia. Amén. Lo que tanto oré y esperé, hermano, va a llegar rápido, me dice Dios. Y te dice a ti también. Lo que estuviste orando y no hay caso, y ayunando y no hay caso, Dios te dice: yo voy a apresurar ahora mi palabra para que se cumpla lo que yo te prometí, lo que yo establecí para tu vida. Es una tremenda noticia, hermano, para la iglesia. Lo que estuviste orando por meses, por años, por semanas, no sé, Dios te dice: yo apresuro mi palabra y voy a cumplir lo que yo establecí, lo que yo me comprometí contigo. Ahora, la actitud correcta sería, hermano, nosotros ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Qué estás viendo tú, hermano, en la iglesia? ¿Qué ves tú, mi hermana, cuando vienes a la presencia del Señor? ¿Ves que Dios tiene el control o ves que hay cosas que Dios no controla? ¿Qué ves? ¿Ves que Dios está sanando tu enfermedad o ves que Dios no hay operata, no? ¿Qué estás viendo? Dios dice que veas lo que Él quiere que veas. Su promesa cumplida en tu vida, porque Él así lo establece. Y Él dice a través de su palabra: no solamente te prometí, yo ahora voy a apresurar mi palabra. Lo que tardó meses, en días. Lo que tardó días, en horas. Lo que tardó horas, en minutos. Porque Él lo puede hacer, hermano. Él lo puede hacer. El pastor no, el hermano no, pero Dios lo puede hacer. Y Dios te dice en esta mañana, hermano: ¿qué ves? ¿Qué estás viendo tú? Dios te dice: yo voy a apresurar mi palabra para que se cumpla en tu vida. Ahora algunos me van a preguntar: ¿y por qué Dios va a apresurar? ¿Por qué lo dice el pastor? ¿Por qué Dios va a apresurar? ¿Qué apuro tiene Dios? Dios no tiene apuro si Él es el dueño del tiempo. Él habita en la eternidad. Él habita en la eternidad.
Ayer, hoy, siempre. Él habita en la eternidad, no tiene apuro. Para Él, 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Entonces, ¿por qué Dios va a apresurarse? Porque la respuesta está en la segunda visión. Y nos compete también a todos en esta mañana. Y me dijo Jehová: bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y yo dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el oriente. Y ya leímos, vuelvan a leer en su casa la interpretación. Hablaba Dios de un juicio. De un juicio. En otra versión dice que la olla estaba tumbada, derramada hacia el norte. Y Dios le dice a Jeremías: del norte van a venir los que van a sitiar y van a someter al pueblo de Israel por su desobediencia, porque me abandonaron, porque hicieron lo malo, lo que yo prohibí, eso se fueron a hacer. Por eso mi juicio viene del norte. La Biblia habla, hermanos, de que hay un juicio que viene sobre la faz de la tierra. La Biblia habla de que hay un juicio que Dios estableció, y por más que la iglesia ore, ayune, vigilie, lo que Dios estableció se va a cumplir. Va a haber un juicio sobre toda la humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, hablamos también de iglesia, porque la iglesia forma parte de la humanidad. Y lo que Dios le dice a Jeremías: ve y habla a mi pueblo, de que antes de que venga el juicio, se vuelvan a mí. Antes de que vengan los días malos y vengan los adversarios, me busquen, hagan otra vez mi voluntad. Porque antes de que venga también esos días malos, yo voy a apresurar mi palabra. Y yo voy a cumplir mi voluntad en tu vida. Hermano, estás orando por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por tus padres. Estás orando por tu propia vida. Dios te dice que va a apresurar. Antes de que llegue el juicio, Dios va a cumplir su palabra. Antes de que vengan los días malos, Dios va a cumplir contigo, hermano. Lo que te dijo, Él va a cumplir. Y Dios va por todos los medios tratar, hermano, de que usted vuelva a servirle a Él. Y vuelva a hacerle todo lo que Él desea que usted haga. Adorarle. Porque acá el tema, hermano, del castigo era por la idolatría. Si ustedes leen detenidamente, el castigo del pueblo era la idolatría. Se fueron atrás de otros dioses. Y ellos eran los primeros, y ellos eran el pueblo de Dios. Por eso muchos no entienden que Israel fue el pueblo escogido de Dios. Hoy no es el pueblo de Dios. Por eso unos poquitos se van a salvar. Porque si usted se va hoy y se para en una plaza y predica de Cristo, le van a escupir y le van a tirar piedra, porque ellos no conocen a Jesucristo, a excepción de una pequeña parte de la población. Porque ellos dicen, según el Talmud, que la Virgen María era una prostituta, y que de esa prostitución que ella tuvo nació Jesucristo. Y Jesucristo es un bastardo. Jesucristo es un bastardo para ellos. Por eso la Israel de hoy no es el pueblo de Dios. Está lejos de ser el pueblo de Dios. Había un pueblo que adoraba a Dios. Hoy no hay un pueblo que adora a Dios. Y todo duele. Porque nosotros a veces creemos que el pueblo de Dios es un pueblo perfecto que no peca.
La historia nos enseña que es diferente. Pero como Dios le prometió amor eterno, y Dios no se olvida de lo que prometió, por eso yo le dije, apresura Él su palabra. Dice que cuando Él venga por segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y otro en el mar Mediterráneo, dice que Él va a destruir a los enemigos de Israel. Pero ¿cuántos ya habrán muerto hasta que venga Jesucristo? Y se va a salvar un pequeño remanente, no todo el pueblo. Y el tema del castigo era la idolatría, porque le dejaron a Dios. Hoy, hermano, estamos en esa situación en donde necesitamos ponerle a Dios nuevamente en primer lugar y dejar que Él apresure su palabra a favor nuestro, y Él, hermano, cumpla lo que prometió para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Yo he escuchado, hermano, cientos de profecías, de palabras para hermanos y hermanas. Algunos ya lo he visto que se cumplen, otros todavía no, están esperando, están orando. Pero me encanta, hermano, leer que Dios dice: voy a apresurar mi palabra. Él mismo, hermano, va a hacer que sea más rápido, y que no lleguemos, hermano, al tiempo del juicio sin ver, hermano, la bendición y la protección de Dios. El tema era la idolatría. Se volvieron en pos de dioses ajenos, le abandonaron a Dios. A pesar de todo lo que Dios hizo con ellos, se olvidaron de Dios. Si ustedes leen en el capítulo 2, léanlo en su casa, algo que yo ya le dije a la iglesia. Dios le dice a su pueblo: no es que ustedes me dejaron solamente. Yo hice de todo, le di comida, le di vestimenta, yo les protegí, yo les defendí, yo peleé por ustedes, yo tuve que matar a mucha gente por ustedes. Todo Dios le dice. Pero no es que solamente ustedes me dejaron, ustedes me cambiaron, le dice Dios. Lean el capítulo 2. Este pueblo me cambió, dice. Y vayan y pregunten por las naciones de alrededor si ellos alguna vez cambiaron a su Dios, en minúscula. Ellos nunca cambiaron a su Dios, a pesar de que eran dioses falsos, nunca renunciaron. Pero el pueblo de Israel, que tenía al Dios verdadero, le cambiaron. Qué tremendo, ¿no? Que a veces nosotros, teniéndole al Dios verdadero, le cambiamos, le dejamos, le abandonamos y nos vamos atrás de dioses paganos. Pero hay una palabra que yo quiero, hermano, la palabra apresuro mi palabra. Apresuro mi palabra. Y quiero volver a la planta de almendro. Y hay enseñanza para tu vida en esta mañana. Almendro, una planta común en esa región. Pero dice que llega el invierno en Israel, en Jerusalén. En esa época cuentan los historiadores que a la noche la temperatura bajaba a casi menos 30 grados bajo cero a la noche. Era invierno crudo. Por eso Jesús dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque el invierno era crudo. De hecho, que hasta hoy día en el desierto, a la noche la temperatura no se puede aguantar, el frío no se puede aguantar, y de día no se puede aguantar el calor. Qué cosa, ¿verdad? Pero Dios estableció así. Y dice que cuando llega el invierno, las plantas empiezan a perder su follaje, como sucede acá también, cuando entramos ya en otoño. Empiezan, hermano, a caerse las hojas y se quedan las ramas. Me hubiera gustado tener un proyector para poder pasarle la foto de lo que es la planta de almendro. Es como un árbol pequeño, varias ramas, pero todo hacia arriba, así varios hacia arriba. Y el último que pierde su hoja en el invierno es el almendro. Toditos los otros ya están sin hoja, pero el almendro todavía mantiene algunos.
Y cuando pierde la última hoja, dice que parece que se seca la planta. Parece que se seca eso. Usted ve y parece que está todo seco la planta. Pero dice que la planta de almendro tiene una particularidad. Que cuando viene el invierno, dice que las savias se van y se concentran en la raíz. Y solamente lo necesario sube arriba para mantener la rama, no la hoja. Y un predicador dice, así tiene que ser la iglesia del Señor. Que cuando viene la época mala, invierno, dificultades, problemas, cuando atravesamos el río y el fuego, dice que tenemos que concentrar toda la savia en la raíz. ¿Cuál es la raíz, hermano? Este es nuestro cimiento en Jesucristo. Porque cuando ahí estamos fuertes, hermano, nada nos va a echar, nada se va a secar. Y dice que solamente mantiene lo necesario arriba para que no se seque la rama. Pero también la planta de almendro tiene un significado muy especial para ese pueblo de Israel y otros pueblos de alrededor. Porque dice que es el primero en volver a tener hojas cuando va terminando el invierno. Y ellos dicen que se dan cuenta que el invierno va a terminar porque el almendro empezó a tener hojas. Entonces dice que el pueblo empieza a danzar y hace fiesta, y tienen una fiesta especial destinada a ese tiempo, porque ellos saben que termina el invierno y viene el tiempo de la cosecha y de la abundancia, porque ellos cosechan la planta de almendro, el fruto, y lo venden, y hoy día es uno de los frutos carísimos que hay a nivel mundial. El almendro es caro. Entonces ellos se dan cuenta de que el problema ya va a terminar, porque el almendro empezó a tener hoja. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el Señor también quiere, hermano, que cuando veamos que Dios apresura su palabra y las cosas empiezan, hermano, a normalizarse en nuestra vida, es porque viene el tiempo de la cosecha. Ya viene el tiempo de la abundancia. Ya viene el tiempo del baile. Está ya en el hacer el invierno, pero ahora empieza otra temporada en el nombre de Jesús. Otra temporada en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, palabra de Dios para tu vida en esta mañana. ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Estás viendo lo que Dios quiere que veas? Que Él tiene el control sobre todas las cosas y que Él va a apresurar su palabra sobre tu vida para que puedas ver que Él cumple y que Él, cuando promete, hace lo que Él te promete. ¿Cuántos recibieron alguna vez alguna profecía en este lugar, en esta mañana? ¿Alguno recibió alguna promesa de parte de Dios? De que Dios te iba a hacer esto, que iba a hacer esto, que iba... Cuando Dios te dice, yo voy a apresurar. Antes del juicio, Él va a cumplir contigo. Y yo creo que, hermanos, si Él cumple con nosotros, yo creo que corriendo vamos a volvernos a Dios en esta mañana. Si tantas veces cumplió con nosotros, tantas veces, hermano, cumplió lo que Él estableció, ¿cómo no vamos a confiar en Él? De tantas situaciones nos sacó, ¿cómo no vamos a confiar en Él? Tantas veces nos libró, tantas veces peleó por nosotros, ¿cómo le vamos a abandonar? No podemos. El pueblo de Israel lo hizo. El pueblo de Israel, y así también pasaron muchas dificultades. Pero al final, hermanos, la decisión está en cada uno de nosotros. Congregacional, pero también personal. Dios te dice en esta mañana, ¿qué ves? ¿Estás viendo lo que yo quiero que veas? Porque si ves lo que yo he puesto delante de ti, yo voy a cumplir mi palabra. Yo voy a apresurar mi palabra. Yo voy a hacer mi voluntad con tu vida. Y tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu trabajo, tu proyecto, todo se va a cumplir. Y termina, hermano, el invierno crudo, lucha, en que donde parece que a veces no secamos.
Humanamente a veces parece que esa situación no tiene solución y parece que no se calma. Pero hermano, cuando venga esa situación, hermano, profundice y hermano, alimente la raíz. Más que nunca, hermano, tomado de la mano de Jesús. Hasta que pase el invierno y venga el tiempo del baile. ¿Cuántos están atravesando momentos difíciles? No levanten la mano. Esto no va a terminar hasta que Cristo venga. Pero cuando Cristo venga, definitivamente termina el invierno y comienza el tiempo de la fiesta. A Él sea la honra y la gloria por darnos esta promesa en esta mañana.